cuál fue la primera vez que se utilizó el término heavy metal. Algunos lo atribuyen al personaje de Uranian Willie, apodado The Heavy Metal Kid, que aparece en la novela de William Burroughs, escrita en 1962 y llamada The Submachine. Por otro lado, en 1967, un crítico de rock califica de heavy metal falling from the sky el sonido que percibió en uno de los conciertos de Jimi Hendrix. Sin embargo, en la letra de la canción Born to Be Wild de Steppenwolf ya aparece el término heavy metal thunder. No hay que olvidarse que este tema, pese a haberse publicado en 1968, fue escrito y grabado en 1967. ¿Hay algo en común entre estos tres eventos? El antropólogo y headbanger canadiense Sam Dunn nos ha descrito la historia del metal basándose en las bandas y en los géneros musicales a los que él vincula dichas bandas. En este enfoque también menciona como precursores y influencias importantísimas compositores tales como Wagner o Paganini. Wagner podría ser por la epicidad de sus composiciones o por la influencia de la mitología en las mismas. Paganini podría ser por el virtuosismo o bien porque fue el primer rockstar que tenía su legión de groupies. Sin embargo, hubo una serie de descubrimientos y eventos tecnológicos que, sin ellos, el metal no hubiera sido tal y como lo conocemos ahora mismo. Así que, si os parece, vamos a tratar de enumerarlos y de vincularlos dentro de lo que es la evolución y la historia del metal. Para ello voy a contar con la ayuda de mi amigo Iván, que es una persona que entiende muy bien de lo que está hablando, porque no es solo músico metalero, sino que además ha trabajado en tiendas de música y reparando aparatos electrónicos. Así que vamos allá. Pues muy bien, Iván. Me vas a ayudar a explicar esto, ¿no? De cómo es la historia del sonido del metal, ¿no? Pues aquí estamos, sí, hombre. Hacía tiempo ya que tenía ganas de hablar contigo. Vamos a ver si le damos un repasito aquí a la historia de las distorsiones, los amplis, los sonidos y cositas varias. En 1915, los guitarristas de jazz, ¿vale? Empezaban a quedarse atrás, detrás de la sección de metales y toda la mandanga esta. Y claro, no se les escuchaba, ¿no? Por eso las guitarras esas de esa época de jazz tenían un pedazo de cajón que la hostia, pues para ganar volumen. Sí, pero claro, aún así se quedaban atrás con las trompetas, trombones, saxos sobre todo. Sí, además era contraproducente, claro. ¿Vale? Porque era mucho grave al final. Exacto, había un tipo que se llamaba Lloyd Loar, que trabajaba para Gibson Guitars, ¿vale? Para la guitarra Gibson. Que este tío, pues, empezó a investigar, era un eléctrico que tenían allí, y empezó a investigar a ver cómo podía microfonear esas guitarras de jazz, a ver qué podía hacer, ¿no? Y empezó a ponerle pastillas y se dio cuenta, pues, de que tenía unos problemas de acoples que te cagas, precisamente por esas cajas tan grandes que tú decías que tenían. El feedback que tenía en la caja, claro. Exacto, pues tenía un problemón de acoples importantísimo, todo el mundo que quería microfonear una guitarra. El ingeniero este de Gibson empezó a trabajar en la idea de un imán que pudiera acoplar al cuerpo de una guitarra tradicional, ¿vale? Pero tenía problemas de acople, ¿no? Y al final lo que acabaron haciendo fue metérsela a una guitarra hawaiana, esa redondita, que además no se tocaba como una guitarra, se tocaba así, en horizontal, ¿vale? Con el slide y toda la historia esta. La primera eléctrica fue la Rickenbacker Flying Pan, como guitarra que nosotros entendemos eléctrica, que era el brasero aquel con el pastillote aquel. Exacto. O sea, con pastilla magnética que captara la vibración, no eléctrica. O sea, el concepto de pastilla empezó a cocerse en el 1919 y en 1924 es cuando Lloyd Loar consiguió diseñar esa pastilla acoplable a esa guitarra acústica, ¿vale? Pero tenían unos problemas, ya te digo, de acoples bestiales, ¿vale? En 1939 pasan dos cosas muy gordas. Hubo un músico de jazz que empezó a utilizar el doble bombo. Tenemos la noción o la idea de que
Los primeros baterías en utilizar el doble bombo fueron el de Cream y el de The Who, ¿vale? Pero por lo visto este tipo en 1939 no solo los ponía para que se vieran, sino que además los utilizaba para tocar jazz. No tenía que ver nada, pero ahí dio el primer pasito. Este tipo se llamaba Louis Bellson y lo hizo con 15 años en la escuela de secundaria. Y la otra es que un señor que se llama Les Paul, que todo el mundo conoce, dice, vamos a pasar de lo que es la caja de resonancia de la guitarra y le vamos a meter un tronco directamente, y se acaban los acoples. Los de Gibson se le mearon de risa y le dijeron, lamentablemente esa idea es absurda, no vamos a poder vender este instrumento, le agradecemos su interés, ¿no? No pasa eso, pero en 1948 Mel Travis, ¿vale? Y Peace Electric Guitar es el primero que hace la guitarra de cuerpo. Era horrible la guitarra, era bastante fea. ¿Has visto? Y curiosamente tiene el clavijero. Lo ponen letras así, Mel Travis, no sé qué. Sí. Horribles, tío. Y hasta que no sale esta guitarra, Gibson no espabila y empieza a llamar al señor Les Paul. E incluso hubo otro señor también por en medio que también hizo un proyecto de guitarra de cuerpo sólido que también desestimaron los señores de Gibson. Por entre medio, pero bueno, oye. Gibson siempre la tiraba mucho para el jazz. Entonces, para ellos eran la joya de la corona, eran sus guitarras, ¿no? De jazz. Porque claro, hacer guitarras de cuerpo sólido era para ellos como una herejía, ¿sabes? Era complicado. Es un poco más tarde, 2 años más tarde, cuando sale la Fender Squiire, que pasa a ser Broadcaster, que pasa a ser Telecaster, y que pasa, digamos, a ser la primera guitarra eléctrica fabricada en serie, que empieza a comprar la gente por doquier, y que además de que tiene el cuerpo sencillo, robusto, es de fácil fabricación, pudo abaratar costes y pudo llegar a mucho más público. Es asequible de precio para consumidor final, con lo que abrió mucho el mercado de este tipo de guitarra. Entonces, el que populariza, digamos, la guitarra eléctrica tal y como la conocemos ahora es Fender y Telecaster. Sí. Lo que fue, el señor Fender fue muy inteligente, aparte de inventar el tema de guitarra y todo el tema, es que también fabricaba los amplis. Los amplis, él fabricaba las pastillas, él fabricaba los herrajes, él fabricaba todo. O sea, hoy en día no, hoy en día los herrajes se los fabrica Schaller a Fender, por ejemplo. O pastillas sí, las fabrica Fender, pero también tiene Simordunga, que también le monta pastillas y tal, ¿no? Pero en esa época es que lo hacía hasta los tornillos, se lo hacía él, todo. Entonces, claro, tenía como una especie de mini monopolio y supongo que por eso también podía abaratar más costes y más historias, ¿no? Y por eso fue muy inteligente. Volvemos a decir, Gibson es el que ve cómo está el mercado y adapta sus productos al mercado, pero no es el valiente que quiere innovar. Pero es que las Gibson eran hipercaras también, o sea, lo son ahora, lo eran antes y siempre eran caras. Es que en aquella época eran muy caras y las Fender, cuando empezaron a aparecer, que eran la mitad de precio o menos de lo que valía una Gibson. Pero claro, evidentemente llegó el populacho, ¿no? El tema de la Telecaster, evidentemente. Un año más tarde empieza la Telecaster como Telecaster y Gibson saca la Les Paul. Llama al señor Les Paul, como decíamos, y dice, perdona, tío, porfa, ven, por favor, que vamos a ayudarme a montar. Quíreme la firma aquí en la pala, por favor, ¿sabes? Exacto. O sea, este tío lo que se hacía, se construía las guitarras en la cocina. Sí, era muy fuerte. O sea, y Van Halen se construía la guitarra en la cocina. En la cocina, sí, mientras estaba cocinando lo que fuera, pues tenía la guitarra ahí desmontada y iba haciéndole cosas. O sea, la primera guitarra está, la Frankenstein, que tiene una de las primeras que tiene el cuerpo de una Fender y el mástil de una Kramer o una Hammer o algo así. Esto es, o sea, que se iba al desguace y las cogía de lo que tiraban, porque a lo mejor tenía una hostia o le habían dado un leñazo, entonces el cuerpo lo tiraban o lo que fuera, él la cogía y ahí se montó una pastilla, el selector, si te fijas en la Frankenstein, está en medio de la pastilla, en medio, en el hueco. O sea, no está ni puesto en su sitio. Y las pastillas igual estaban puestas así como torcidas, o sea. De hecho, el primer disco de Van Halen es del 77, 78, 79, por ahí. O sea, ese sonido de ese disco es una locura. Lo grabaron en una puta semana, tío. O sea, es que todo, la voz suena increíble, la batería suena increíble, la guitarra ya no te digo, o sea, el bajo, todo. O sea, como con una producción mínima, o sea, hay discos hoy en día que graban grupos del mismo estilo, de rock, hard rock y tal, que no suenan así, tío. Ya. O sea, es muy fuerte, o sea, qué sonidazo en esa época. De hecho, hay varios discos posteriores de Van Halen que no suenan tan bien como ese. O sea, sí, es curioso, ¿no?
el famoso trémolo Floyd Rose también fue de los primeros en usarlo a nivel salvaje de esa manera como lo utilizaba él, ¿no? El de esto con bloqueo y todo el tema este. Claro, era un tío de... Bueno, era innovador, o sea... Era innovador, exacto, era innovador. Ya la historia del tapping es digamos, el colofón, ¿no? No lo inventó él, ¿eh? No lo inventó él, no, pero sí lo popularizó él, eso sí. Que él lo llevó al máximo nivel, digamos, ¿sabes? Al tope, claro. Había mucha gente que aludía, ¿cómo cojones hacía este tío, ¿sabes? Es verdad que hoy en día hay gente que lo hace igual o mejor, increíblemente. Pero claro, en ese momento, en los años 70, que un chaval de 18 años o 20 que tenía tocara de esa manera, sin saber de partitura, sin saber de música... Pasión. Es claro, lo que nos lleva a hacer nosotros esto por amor al arte, en pasión. Si es que... Y aparte que era a tope de anárquico tocando. O sea, no llevaba una estructura, o sea, sí, tenía su riff, pero a la hora de hacer un solo era una locura el solo. El solo era... no sabes ni por dónde empezaba ni por dónde... Pero en conjunto, sonaba de puta madre, ¿sabes? Era esto, ¿no? Era su virtud.